Buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de todos los lunes de este espacio que hemos iniciado la semana pasada con Ágora de Azuero, un espacio que intenta lograr allí a través de este medio de comunicación eh, brindar información sobre esta sección de la República de Panamá. Importante que nosotros estemos aquí toda esta semana. Hoy tenemos un tema distinto. El tema de esta semana es el origen de los grupos humanos de la zona, los orígenes de los grupos humanos de Azuero. ¿De dónde viene la gente que habita esta península importante en este país? Esta es la temática que vamos a estar abordando en la fecha. Eh, Antes de que entremos en materia, permítanme un tiempo para poder saludar a todos aquellos que en este instante nos están siguiendo. Quizá no a todos, porque son numerosas las personas que entran a este espacio de todos los lunes, donde insistimos, hacer una especie de tertulia peninsular. Muy importante este conversatorio. A Joaquín Palma, muchas gracias por estar con nosotros. A Lisímaco López, a Óscar Santiago, a Guillermo Garrido y a 20 personas más. A Elías Tello, a Salomón Enrique Zarzavilla, a Reina Castillo, a Guillermo Garrido. Saludo, dice Paisano, interesante su programa, gracias. Baltasar Monteser también nos sigue, igual que Osiris Carrasco Castillo. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Decíamos que el tema de esta semana son los orígenes de los grupos humanos que pueblan la península. Lo primero que tenemos que dejar bien en claro es el hecho de que el hombre que habita la península de Azuero, esta región que tiene apellido de santanderista, de colombiano santanderista, don Vicente Azuero y Plata, esta región ha creado en este país lo que podríamos llamar un hombre peninsular que podríamos decir que en términos generales es mestizo, como son la mayoría de las personas que habitan el planeta, porque esto de las razas y de las cosas son elucubraciones, como decía Martí en algunos de sus ensayos del siglo XIX, y otros connotados personajes que son importantes tenerlos presentes aquí para entender lo que nosotros somos como grupo humano. El mestizaje, la mezcla de los diferentes grupos humanos que pueblan la región. Muy importante porque ¿cuáles son los grupos humanos básicos que encontramos nosotros en la península? Hombre, podemos indicar que este es un hombre hispano negro indígena con otra influencia que vamos a verla más adelante de minorías étnicas, de otras minorías étnicas. Pero básicamente el hombre que habita la península es un ser mestizo con una gran preponderancia del grupo hispánico, pero con una influencia naturalmente también indígena y con una incidencia de lo que es el negro afrocolonial. Es muy importante el negro afrocolonial y entender esto es un concepto que es muy importante para la región, que es el pueblo. Esto, no el pueblo en tanto personas, naturalmente, sino el pueblo en torno a emplazamientos, a ciudades, a pueblos que van surgiendo aquí en la península en los últimos, a través de los últimos 500 años, ¿no? Y en esa forma de ser, porque lo que va a crear es una personalidad colectiva donde ha jugado un papel muy importante el factor religión. Concretamente, la Iglesia Católica va a ser una especie de argamasa, va a permitir que el hombre de Azuero comparta muchas cosas con esa visión religiosa católica que va a dominar aquí casi por 500 años y que va a tener una gran incidencia en la forma de pensar
del hombre nuestro. Nada más hay que recorrer la península y ver cómo han sido estructurados estos pueblos para entender muchas otras cosas. Eh, claro, entender a Suero, porque históricamente en esta península hemos tenido dos grandes grupos, grupos de agricultores, grupos de ganaderos y gente que ha vivido en la región de la costa, la región oriental de la península, me refiero desde el sector de Santa María hasta el área de Pedací. Allí viven estos grupos humanos en pueblos hechos a la usanza naturalmente occidental, muy a la usanza europea, aunque con una identidad muy propia, porque son los españoles los que van a moldear la forma de ser de estos pueblos nuestros, que en el fondo son una copia en la organización de los pueblos, de las ciudades española y por la vía de España, de Grecia, y como dicen algunos investigadores de los últimos tiempos, que ese sistema con el cual se diseñan los pueblos de tablero de ajedrez, en el fondo es un sistema que también debe mucho a China, ese imperio extraordinario que cada vez goza de mayor reconocimiento a nivel mundial. Maribel Rivera, Ezequiel Villarreal, Manolo Acevedo, Lisbeth González, José Manuel Barría Delgado nos siguen, y Dubiges Barahona, muchas gracias por estar con nosotros, entre otras de las personas que nos están siguiendo. Vamos a usar esta modalidad de estar hablando de un tema porque nos encanta, nos gusta identificar a aquellos como Didia Gallardo, que nos están siguiendo en este instante, o como Guillermo Garrido dice, saludo desde Cerro Viento, San Miguelito, Panamá, corregimiento Rufín Alfaro, de una gran impronta, de una gran huella, precisamente San Miguelito, de una gran influencia de la cultura azuerense, ¿verdad? Como Ana Belkis Castillo, Claudio Escalona, aquí en la Villa de los Santos, perteneciente al patronato del 10 de noviembre, María Mata Franceschi, la profesora de matemáticas de la Universidad de Panamá en Herrera. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos hablando de cómo se ha ido forjando este hombre. Pero veamos estos tres o cuatro grupos básicos que van a ser importantes en el surgimiento de la cultura, porque va a ser una mezcla de las culturas, de esa forma de ser de estos grupos, los que van a llevar a crear una cultura peninsular. Podríamos llamarle, si ustedes quieren, santeñismo, pero este santeñismo no se refiere a la provincia del mismo nombre, se refiere a los santos, a, a ese grupo que se vino forjando desde el siglo XVI, que se llamó por mucho tiempo los santos y que dio nombre por mucho tiempo a la península. Muy bien, debemos mucho, veamos lo hispánico. ¿Qué hay aquí precisamente de los españoles en nuestra región? Aparte de que hemos hablado del diseño de los pueblos, eso es muy hispánico, muy griego, decíamos hace un rato, ¿verdad? Y lo hispánico va a ser dominante en la cultura azuerense. Esa visión, y no es propio solamente de nosotros, nosotros lo podemos ver en América Latina, uno ve cómo la cultura española va a permear la cultura indígena. Claro, a eso va a tener un costo, ¿no? Un costo de destrucción muchas veces. Y la introducción precisamente de el grupo africano, que va a ser el tercer componente importante. Pero en el caso de lo hispánico, hay un dominio aquí en la península de este grupo, una influencia que podríamos decir que por un lado es gallega, no es casual que estaremos celebrando el 20 de julio Santa Librada o Santa Liberata, la Virgen y Mártir gallega. Hay una influencia aquí gallega, hay una influencia andaluza también, y aunque usted no lo crea, hay mucho de influencia también vasca aquí en la zona. Necesitamos más estudios, naturalmente, para lograr una mayor precisión para entender este grupo humano que puebla la República de Panamá y que es importante conocerlo, entenderlo,
más allá de algunos estereotipos que a veces hay sobre el hombre que habita la península. Decía hace un momento, esta influencia es importante porque va a haber un control del sistema social, económico, político y religioso que va a estar en las manos precisamente de los españoles. Los españoles son los que van a tener el control de los principales pueblos de la costa. Y conste que eran minoritarios en términos de la gente que habitaba la península. ¿Y qué debemos a ello? Aparte de la organización que se va a construir sobre los pueblos. Pero hay que estar claro, muchos de los pueblos que se construyen, que llamamos españoles, en el fondo son pueblos que ya habían sido ubicados, por ejemplo, por los indígenas. Ese es el caso de Natá de los Caballeros, ¿no? Ese es el caso probablemente de Parita, Paritá, Parisa, Antatara, Cutatara, que era el indígena de aquella época. Pero ese español va a alegar dos idiomas, ¿no? Ese idioma que hay, según el instituto responsable de esto, estábamos viendo esta semana, quiero, si mal no recuerdo, que eran 537 millones de habitantes en el mundo, es decir, 7.5% de la población del planeta habla español. Bueno, le debemos eso, ¿no? Porque a veces también hay, con relación a lo que sucedió y al poblamiento de la zona, a veces hay una especie de querer ver nada más lo malo. Yo creo que es importante y hay que entender ese español que arriba Suero, que es un hombre que viene de la Edad Media. En la Edad Media donde lo que hay es destrucción, ¿no? Lo que hay es conquista de unos pueblos contra otros y que venía de mucho tiempo atrás. Muchas veces pedir una cosa un poco distinta, yo no estoy justificándolo, pero quiero entenderlo, que es lo importante. Entonces, le debemos el español. Y decía hace un momento, a los españoles el caso de la religión católica, eh, que va a moldear el pensamiento del hombre de esta zona. El hombre que habita Herrera, Los Santos, estas dos provincias, parte de la sección sur de Veragua, que va a ser conquistada por los herreranos y por los santeños que se van a ubicar de esa zona. Digo, esa religión católica va a ser una argamasa importante. Usted no puede entender al hombre de Azuero en sus raíces si no comprende la religión católica, que le va a moldear el pensamiento, le va a permitir tener una visión que va a responder a la religión católica de Europa y que va a responder a la cultura occidental, porque es así. Entonces, usted lo ve en los nombres históricamente de la gente que habita esta zona. Yo he trabajado en los archivos parroquiales de Parita, de la Villa de los Santos, de Guararé, de Parita, de Las Tablas, por ejemplo, y a mí me llama mucho la atención el cambio de los nombres de la gente que habita la península. Cuando uno, de los años 30 aproximadamente para atrás, por la influencia hispánica, los nombres son griegos, los nombres son romanos, los nombres son hebreos. Y el santoral religioso va a jugar un papel importante, porque la gente aquí en el área, como en muchos otros lugares, va a responder a, al día, al día del santo, al onomástico, que no es necesariamente es el cumpleaños. El onomástico es el día del santo. Y la gente aquí se llamaba Juan. Y en los archivos usted ve que los hombres se les llamaba casi siempre adelante José. Y las mujeres casi todas se llamaban María. Entonces, eso lo ve uno en estos archivos de aquí de la península, que merecen rescatarse, dicho sea de paso. Bueno, esto es importante y esto se lo debemos a los españoles, eh, porque ya veremos más adelante cuando hablemos del indígena, que hacia el siglo XVIII ya prácticamente han desaparecido los indígenas en la península o han sido asimilados, pero queda mucho de lo español, en el caso, por ejemplo, de la gastronomía,
de las cosas que nosotros comemos. Los españoles son los que introducen el ganado en el siglo XVI y van a crear en la cultura del hombre de Azuero una predilección por la carne bovina. Y como antes el río, digo, las reses valían muy poco. Por eso es que usted ve todavía que en la gastronomía del hombre que habita la zona está la carne frita, la carne adobada. Eso viene de la colonia, porque los españoles reproducen en la península lo que traen precisamente de las zonas de procedencia, y casi todos vienen con experiencias ganaderas, porque son campesinos, analfabetas, como era Europa en los siglos anteriores. Esto no es una característica reciente del hombre de esta zona. Es importante tener esto presente para entender los valores. Esos valores de la cultura occidental van a ser valores introducidos por los españoles. Y esa visión del mundo va a permear al hombre que habita esta península extraordinario. Hacemos un altito ahí para saludar a Berta Herrera, a César Augusto Vega, César Juárez, Erika Alberto Jaén, Mara García, el Centro Crum Apache, así dice. Gracias por mantenerse en esta hora que es la tertulia peninsular. La tertulia peninsular. Usted puede también escribirnos si quiere algo breve. Nos lo puede enviar también por WhatsApp al 6689-5876. 6689-5876. Si no es muy largo, con mucho gusto le estaremos leyendo cualquier comentario que usted quiera hacer sobre la marcha que vamos hablando de el hombre que habita esta península y concretamente de los grupos humanos. Estamos desarrollando el tema precisamente de la influencia hispánica sobre la zona. Va a ser tan fuerte la influencia hispánica, decíamos hace un momento, que se va a imponer sobre el grupo negroide y que se va a imponer también sobre los pocos remanentes que quedan en Azuero de la cultura indígena, porque esos valores de la cultura occidental se van a mantener. Por ejemplo, la ética del trabajo. Hasta hace poco el hombre de Azuero tenía una ética del trabajo. No estaba bien esto de ser perezoso en la península. Eso ha cambiado un poco, lamentablemente, pero los abuelos tenían una ética del trabajo. Había que tener un propósito en la vida, había que hacer un esfuerzo. Lo peor que le podía suceder a un joven en Azuero era que se regara la especie de que era perezoso. Difícilmente se podía casar, difícilmente podía mantener aquí digamos, una familia, porque había una ética laboral muy fuerte que se va a mantener hasta los años 40, 50, 60 del siglo XX. Y a partir de ahí va a ir cambiando eso. Pero vamos a ver cuáles son los factores en otro programa que tienen que ver con los cambios que se producen en esta región del país. Josué Jonathan López, gracias a Carla Espinosa, la gran amiga, ya es prácticamente panameña, aunque es una nicaragüense. La educadora Juana Trejo también nos sigue. Yolanda Jiménez habla del ganado porcino. Magdalena Madrid y muchos otros que Carlos Acambra Palomino, allá en Bellavista de Guararé. Nuestro saludo para él. Seguimos hablando en este encuentro importante. Reitero mi teléfono para si quiere enviarnos algún comentario escrito por WhatsApp al 6689-5876. Puede enviarnos entonces hacer comentarios. Muy importante este primer elemento para comprender al hombre que habita la península, al hombre que mora en este lugar extraordinario de 80 kilómetros de ancho por aproximadamente 100 kilómetros de largo, donde el hombre
va a habitar desde Santa María hacia el área Pedací. Y esto no es nuevo, esto lo hacían los indígenas por una sencilla razón. Aquí están los ríos en esa zona y es una zona de sabanas, de cerros pequeños que permiten el desarrollo de la civilización entre estos ríos que habitan esta parte del país. Creo que vamos a ver, hablemos entonces, complementemos el tema de la influencia española, de la influencia hispánica sobre la región. Saludamos a Farid Bobadilla y a Guillermo Garrido. Dice saludos, Claudio y Joaquín, amigos de infancia. Muy bien. Estamos hablando del indígena. Aquí pasa una cosa en la península. La región nunca ha sido de grandes altitudes. Estamos hablando de Canajagua, que tiene 850 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de Cerro Quema, con 100 metros más, alrededor de 950. Cerrolla, que es el más alto que compartimos con Veraguas, que tiene alrededor de 1500, 1600, es casi 2 veces la altura del Canajagua, un poco menos de 2 veces. Y eso hace que cuando llegan los españoles, el indígena de la sabana quede indefenso. El mismo fenómeno que usted va a ver en Natá de los Caballeros y que lo va a ver alrededor de la costa. Los indígenas se mueven para las montañas. Y cuando llegamos al siglo XVIII, en la península de Azuero, prácticamente no hay indígenas aquí en la península. Han sido asimilados, porque también tenían que trabajar, tenían que producir maíz para los españoles y a veces para la Iglesia Católica como diezmo, el famoso camarico, que no era otra cosa que pago en especie, que tenían que del maíz que producían, una parte tenía que ser entregado a la Iglesia Católica, otra parte a intereses españoles que habitaban la zona. Pero el indígena entonces va a desaparecer tempranamente, pero se va a ir combinando hacia el siglo XVIII. Se ha combinado mucho y los estudios genéticos indican que hay un componente genético muy importante aquí en la península de Azuero, pero mezclado con hispánico. Por eso hablamos del hombre mestizo de la zona. Por eso cuando usted se va a tierras altas como sectores de Ocú, por ejemplo, sectores de los pozos, las minas, partes altas de Macaracas, Tonosí, va a haber un mestizo más tipo español con influencia indígena, porque ese fenómeno está ligado a los procesos que se dieron en la colonia, porque el indígena tuvo que irse para la montaña. Mestizaje, que es lo que hemos indicado aquí importante. Está la influencia del indígena en la zona, que mírelo usted en la gastronomía. ¿Qué es lo que nosotros comemos aquí en la península? Muchas cosas que están ligadas, por ejemplo, al maíz, al grano típico de los indígenas. Este asunto de comer bollo, de comer tortillas, debe mucho a los indígenas. Cuando Gaspar de Espinosa llega a Natá, dice que los indígenas comían una masa cilíndrica envuelta como entre hojas. ¿Eso qué es? Eso es bollo. Entonces, tenemos esa influencia indígena también en nuestra gastronomía, además de nuestros genes. Comer pigbae, por ejemplo, que era uno de los platos preferidos de los indígenas. Allí en la Universidad de Panamá, en Chitré, venden pigbae. Yo veo allí la cantidad de jóvenes, profesores y todo el mundo. Hay un señor ahí que vende pigbae. Cada vez que lo veo vendiendo pigbae, me acuerdo de esta historia. ¿ya? Me acuerdo
de que es un poco el remanente que nos queda a nosotros de la influencia indígena. Aparte de que tenemos pueblos cuyos nombres son indígenas. Mi pueblo, por ejemplo, Guararé, con el cacique Guararí, que aparece en las crónicas. Y hay otros pueblos que parecen tener nombres indígenas. El problema es que no quedó nada escrito. Y se habla a veces porque no hay una historia bien escrita de que hay algunos pueblos cuyo nombre se debe a un cacique indígena. Lo que pasa es que en las crónicas no aparecen esos caciques, tal y como lo dice la gente. Bien, importante, mire, le doy un dato. Usted ha visto aquí en la península un árbol muy hermoso, un árbol imponente a la orilla de los ríos, crece a la orilla de las quebradas, el espavé. El espavé es el nombre de las mujeres que se casaban con los caciques. No cualquiera era un espavé, no cualquiera mujer era un espavé, aparte que también eran enterradas cuando el cacique moría, por la costumbre de que el cacique iba hacia otra vida y que lo enterraban con... Por eso en las huacas usted encuentra muchas cosas. Las espavé, ese árbol que usted ve a la orilla del río, bueno, es el nombre de una mujer distinguida de los caciques. Eran las espavé. Los tibas, como le llamaban también a los caciques, ¿no? O los cabras, que eran los indígenas, los guerreros que habitaban esta parte del país. Una parte de la historia importante. Aquí Carlos Acámbara Palomino habla del cacique Urracá, ¿verdad? Que fue un cacique indomable, como lo fue también el cacique Antatara, Cutatara, Parisa, Parita, París, ¿no? Que no lo lograron vencer los españoles. Y hablan del recorrido que hacían los españoles por zonas de Usagaña, por ejemplo, del cacique Quente. Hablan precisamente de la zona donde está Cerro Quema y se habla de oro. La ruta del oro contemporánea es la misma ruta que tenían los españoles cuando llegaron aquí en el siglo XVI. Isabel Urriola, Ricardo de Paz, Scarlett Espino, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de la huella dejada por los indígenas en esta zona, de las cuales nosotros debemos mucho. Aquí en el Cerro Juan Gómez o Juan Díaz, que el arqueólogo Richard Cook estableció la cultura precolombina de aproximadamente 300 años antes de Cristo hasta el 1400 aproximadamente. Qué maravilla de cosas que se encontraron en este cerro que queda aquí pegadito a la Villa de los Santos. Es una joya realmente en la arqueología lo que allí existía. Lastimosamente algunos huaqueros hicieron de la suya, pero en lo que quizás pudo haber sido el establecimiento famoso de Cubitá, que todavía al día de hoy no se sabe, que lo crearon los españoles y que no se sabe precisamente dónde quedaba. Lo único que a la orilla del río La Villa, llamado por los españoles Río de los Maizales. El grano del maíz es indígena, es importante. ¿Cuánto nos gusta a nosotros los tamales? ¿Cuánto nos gusta a nosotros el bollo? Bueno, es indígena. Y decíamos hace un momento también el caso de el Big Bang, ¿verdad? Importante. Y hasta las leyendas indígenas. Las leyendas indígenas de la Tepesa, por ejemplo, que después se mezcla con leyendas también hispánicas. Es una leyenda amazónica de la Tepesa y todos crecimos escuchando relatos de la Tepesa. Eso tiene mucho también de indígena, amigos.
o las leyendas de la niña encantada del salto del pilón, o cómo se mezcla en la pasera de Guararé, en el velorio de la cruz, las tradiciones indígenas, la llegada del invierno que era celebrada, y los españoles colocan la celebración de la Cruz de Mayo sobre esa cosa, sobre esa tradición indígena. Por eso aún la costumbre de llevar matitas de maíz, porque es un rito sacro, es un rito religioso indígena mezclado con el español. ¿Cuánta cosa del indígena nuestro eh, aquí en esta península tan llena de historia, tan llena de cosas importantes? Es importante estas leyendas, esta forma de organización que nos legaron los indígenas. Todavía se habla en política de los caciques de aldea. Y esa referencia tiene que ver con los controles que hacían los caciques antes de la llegada de los españoles, sobre el dominio que había sobre la población. Dice Joaquín Palma, las 26 leyendas panameñas del doctor Sergio González Ruiz. Claro que sí, esas leyendas nuestras que tienen mucho de influencia también, decíamos hace un momento, española. Eh, bueno, Clarisa Domínguez, de Coesán, saludos para ella, y a todos los que nos siguen, como Yolanda Jiménez, que nos se reporta también. Español, indígena y negro. Los tres componentes básicos que van a crear esta cultura. El caso de los negros es importante. El caso del negro colonial. Esta es una diferencia que hay que tenerla clara. Hay dos tipos de negro en este país. El negro afrocolonial, que es el que habitó la península de Azuero, que llegó en el siglo XVI, y el grupo afroantillano, que es el que va a venir en el siglo XIX y principio del siglo XX. El nuestro es un negro afrocolonial. Esa impronta de la negritud, esa huella, usted la ve en Santa María, en Parita, usted la ve en la Villa de los Santos. Y si seguimos andando hacia el sur, hacia el sector de Pedací, nos encontramos también con esa influencia en poblados como La Palma, en poblados como Pocrí, en poblados como Purio y en poblados como los asientos de Pedací. Esa especie de lomo, de pequeño lomo hacia el sur, donde hay colinas, que antes eran bosques impenetrables. Se ha estudiado precisamente eh, esta influencia negroide en la zona, este negro colonial que se emblanquece. ¿Qué quiero decir con se emblanquece? Tomo la expresión de la doctora Reina Torres de Araúz, la antropóloga, grandiosa, brillante, inteligente, capaz, a cual le debemos todavía una gran cantidad de museos en este país. El emblanquecimiento significa que se va imponiendo poco a poco la cultura hispánica. Pero detrás de esa cultura hispánica, debajo de eso, está el negro afrocolonial. Doy un dato, por ejemplo. En la Villa de los Santos, allá por 1569, se habla que ya existían 300 esclavos, que habían 90 a 100 indios libres y que solamente habían 50 españoles. Es una presencia importante del negro. Algunos, el negro, por ejemplo, de la península tiene esa característica
del amor a la música. Y es lo que hay detrás del tamborito. Porque el tamborito no es 100% hispánico, ¿ah? Debajo de eso hay una influencia negroide importante que está en muchas cosas. Usted conoce la famosa pieza Mogollón que tocaba Gelo Córdoba. Cuando usted estudia la colonia, ¿quién eran los mogollones? Los mogollones eran los negros que se habían escapado y eran vueltos nuevamente, eran recapturados. Si usted está en el siglo XVI y usted es un negro y se va a escapar de la influencia del control de los blancos, porque eran esclavos, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir para la montaña. ¿Y en dónde está la montaña? La montaña está en el Canajagua. La montaña está hacia los sectores que ahora es Pocrí, ese sector del sur. Por eso está allí. Mogollón es un término que tiene que ver y que nos delata a nosotros la presencia negroide. Hay un pueblo cerca de Guararé que anteriormente se llamaba el Zape, si mal no recuerdo el nombre. Bueno, ese es el nombre también de un grupo negroide procedente de África. Está el negro. ¿Ha estudiado usted, por ejemplo, el baile de acordeón? ¿Usted ha visto cómo baila la gente? ¿Usted ha visto que de la cintura para arriba es un baile de salón europeo, si se quiere? Claro, europeo en el sentido como lo hacían los campesinos de aquella época. Pero de la cintura para abajo, el movimiento es del negro. O sea, hay una impronta, hay una huella que no se puede tirar a un lado, porque esta cultura también debe cosas fundamentales al negro. Está en la música, por ejemplo, está en las danzas, el zaracundé. ¿Por qué hay zaracundé en la villa? Precisamente porque había una presencia importante eh, aquí en la zona. Bueno, nos escribe allí Farid Bobadilla y dice que si se puede decir que la ganadería es de origen indígena en Azuero. Claro que no. La ganadería, quien introduce el Bos Taurus, que es el torito que hace las fiestas posteriormente y que va a desaparecer, eso es hispánico. Eso llegó en el siglo XVI. Lo trajeron los españoles. Hablábamos hace un momento sobre eso. Pero en el caso de la negritud, eh, del negro afro colonial de la zona. Y uno lo ve en los archivos parroquiales. Hay referencias a presencia negroide en esta parte del país. ¿Los negros dónde trabajaban? Aquí no hubo mina. Azuero no tiene experiencia minera en 500 años. Por eso es una salvajidad que debe hacer un proyecto como Cerro Quema. No hay experiencia minera. ¿En qué trabajaban los negros? En las casas de familia. Y los negros se va a producir una simbiosis. Así como los negros van a retomar vestidos de sus amas, por ejemplo, las mujeres o los hombres, van a ir creando también su especificidad. Y, y, y esto va a eclosionar en los siglos sucesivos en el folclore de la zona, en el folclore de la República de Panamá, en el caso de esta península. Bueno, hablamos de ese legado musical importante, de lo que ha representado históricamente el negro en nuestra cultura. Hay para rato, ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de estos tres grupos humanos a los cuales debe el hombre de la península su rostro. Aquí podemos discutir
que hay unos grupos que tienen un pedazo de español más grande, que otros tienen una influencia indígena más notable y que otros podrán tener una influencia negroide más grande. Pero no cabe duda que la cultura es el producto de ese amasijo cultural, de ese amasijo étnico. Eso no es nuevo, eso es antiquísimo, porque los propios españoles, ¿qué son? Una mezcla de grupos étnicos, visigodos, vándalos, fenicios, romanos, griegos. Eso es lo que va a crear posteriormente el español. ¿Ah? Igualmente va a suceder en la península. Eso es lo que va a dar pie al surgimiento del hombre nuestro como producto de la mezcla de esos dos grupos. Y estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XIX. Pero cuando llegamos al siglo XIX, la cosa comienza a cambiar aquí en la península. ¿Eh? Eh, Porque hay otro grupo del cual casi no se habla, porque no es tan evidente como los tres que acabamos de decir, y es la influencia mozárabe en la zona, ese cristiano musulmán que creció en España, la España islámica de los siglos octavo al siglo XV aproximadamente. Esos españoles que vienen traen esa influencia y la traen en muchas cosas, no solamente genéticamente, la traen también en arquitectura y en muchos otros aspectos importantes, ¿no? Los mozárabes, ese grupo que creció en España fundamentalmente en Sevilla, en Toledo, en Córdoba, por ejemplo, eh, es traído a esta península. Muchos aquí en la península, de repente podemos tener un semblante medio mozárabe, medio de influencia de esos árabes que quedaron en España y que influenciaron la cultura española, pero fueron influenciados a su vez por la cultura española. La casa de Quincha, mire usted, la casa de Quincha debe mucho, aparte del indígena y aparte del español, debe mucho a, a esa influencia mozárabe en la cultura de Azuero. Esos dibujos arabescos que tiene la casa de Quincha responden a esa cultura. Porque la casa de Quincha es mestiza como el hombre que lo habita. Es la mezcla de esas tres cosas. En el siglo XVI, cuando se llega a Natá, se habla de dónde viven los indígenas y se habla de una especie de repello que existe. Bueno, de ahí viene la casa de Quincha, con su estructura moderna y con muchas otras cosas en el lenguaje del hombre de esta península. Eso es evidente. Aquí hay una flor que se llama alelí. Ese concepto viene de la influencia mozárabe. Igual que la alacena, donde nosotros guardamos las cosas. Un especialista que no conozca la zona y que la recorra con alguna formación, nos va a decir a nosotros, sin casi conocer la historia, aquí hubo alguien de la cultura mozárabe. Eso es a lo que nos referimos. Eso está allí también, importante. Y esto que aquí no estamos hablando de la influencia hebrea que viene por el lado de la religión también. Esa costumbre en la cultura nuestra de llorar a los muertos, a
moco tendido, para decirlo de alguna manera, ¿ah? de, 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 lo, de lograr hacer de esto un llanto extraordinario. Hombre, muy hebreo, ¿ah? Por la vía de España, pero todavía nosotros lo vemos aquí. El concepto del luto también es muy de estas otras culturas que ya vienen en ese amasijo del español y que logran algún nivel de desarrollo aquí en esta área de la península. Permítame agradecer a Alicia Vergara, que nos sigue, a la profesora Aida Saavedra, a Isaac Enrique Peralta Gencier, creo que es, Ale Vargas Benavides, eh, reina de la Mejorana, hace un par de años atrás. Está Maridet Castro Marín, gracias por estar con nosotros, aparte de los 30 y tantas personas que han hecho comentarios. A Yacibel Castillero, oiga, muchas gracias, ¿no? Eh, Creo que les agradezco mucho porque no es fácil a veces pararse a escuchar a alguien por una hora, lo digo porque tengo la experiencia de la universidad, y hay a veces que mezcla chiste y habla de todo, eh, para que la gente escuche, para que la gente un poco no se duerma, ¿verdad? Vamos a ver si tengo por aquí algo, permítame revisar este celular, vamos a ver. Este es Ágora de Azuero, un programa creado para usted todos los lunes en este horario de 9:30 a 10:30 de la noche. Una cita, una tertulia peninsular. Gladys Guadalupe Gómez González, gracias, igual que a Malisa de Barrio, que nos siguen. Yacibel Castillero, Malidet Castro, ya lo habíamos indicado. Bueno, españoles, indígenas, presencia negroide, eh, está los mozárabes, don Ramiro Elías Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Hay otras minorías étnicas que tienen que ver con nosotros y que ahora ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, donde ese hombre que se había forjado, como lo hemos indicado, comienza a tener otras incidencias en su desarrollo. Eh, Llegan italianos. En el siglo XIX, segunda mitad, comienzan a arribar italianos a la zona. Recuerde que la construcción del ferrocarril transísmico, el canal francés, hizo que muchos grupos de extranjeros no se quedasen en la zona de tránsito, sino que habitasen las áreas interioranas. Algunos de ellos vinieron a dar por estas tierras, con un poco más de experiencia comercial, si usted quiere, un poco más de mundo, y van a contribuir a transformar muchos pueblos de esta península. Tatiana Lombardo, muchas gracias. Gloria Díaz, Yolanda Jiménez. Decía los apellidos Barleta, para mencionar unos cuantos. Epifanio, Espadafora, son apellidos de italianos. Eh, Son unos que se van a radicar en las tablas, por ejemplo. Los Epifanios, que van a ser del sur de Italia, ¿no? Los Barletas, que van a llegar a la Enea de Guararé, donde todavía están los molinos de viento que ellos introdujeron, que son los primeros que introducen un tipo de ganado distinto, que se van a establecer después en Guararé y después se van a mover hacia la ciudad de Las Tablas. Y esos son los Jarditos Barleta de hoy día. Esos son también los Epifanios, los Espadaforas, el caso de Chitré. Esos
italianos que van a tener una incidencia importante en esta parte del país. También vamos a tener españoles de nueva data, ya no los españoles de la colonia, sino los españoles que vienen a hacer la América, para llamarlo de alguna manera. Vienen a hacer la América esos españoles y van a dedicarse a áreas comerciales. En el caso de Azuero, muchos de ellos van a dedicarse a molerías. Después van a ir tratando de cambiar esa inversión. Incluso italianos, como el caso de los Epifanios, ¿eh? Que van a tener una mueblería. Esa historia ya está escrita, puede leerlo en sociología de azuero.net, de Pavín Epifanio. Trabajamos esa historia de su familia, de sus orígenes. Interesante conocer eso. Usted sabe que la joyería El Grano de Oro se estableció por vez primera en Guararé y luego se pasó a Las Tablas y también estuvo en Bajo Corral. Esa historia de esas minorías étnicas, porque no es cierto que esta es la primera vez que llegan a Azuero gente de otros lados. Aquí han habido oleadas históricamente de minorías étnicas, incluso alemanes, los Widen, por ejemplo, en Chitré, van a tener una gran influencia, y naturalmente un grupo que va a ser muy numeroso, los asiáticos, en especial los chinos. ¿Ah? Los chinos van a estar presentes desde el siglo XIX, segunda mitad. Y en la segunda mitad del siglo XIX vamos a tener chinos viviendo en esta zona. Y hay una gran cantidad de familias que hablan de esto, que sus apellidos son chinos. Por ejemplo, el caso del diputado del área de Las Tablas, Carlos Tito Afú, de ascendencia asiática, que llegan, por ejemplo, al Valle de Tonosí. Es una historia interesante. Y sabe una cosa, aquella gente, aquel pueblo que rechaza a los extranjeros, se anquilosa, se atrasa. La historia de la humanidad es encuentro entre culturas, de gente que va de un lado para otro. Eso, quien ha construido gran parte de Estados Unidos, por ejemplo, aparte de los ingleses. Y Panamá siempre ha sido así, un sitio de encuentro, que la magnitud sea un poco más importante. Nos dice Lisímaco López, que nos sigue en Facebook, que los de Cerega y los palominos italianos en Las Tablas. Los panaminos también del área, hay palominos en el área de Tonosí, ¿no? Los Cogli de Los Pozos, estos son ingleses, ¿no? Dice Joaquín Palma. O sea, interesante, ¿no? Interesante. Dice Carlos Cambra Palomino, que los primeros palominos eran españoles coloniales. Hay una historia por reconstruir. Esta península necesita más investigación. Necesitamos aclarar muchas cosas para poder asumir los desafíos del siglo XXI. No podemos construir una muralla china en divisa. Así no vamos a avanzar. Tampoco nos vamos a abrir absurdamente hacia influencias externas, pero son inevitables en una época de globalización. Los hindúes, por ejemplo, que también han tenido una huella en esta parte del país. ¿Cuál es el futuro de la zona en tiempo de globalización, amigos? Eso sí tiene que preocuparnos, porque la inteligencia tiene que imponerse sobre la península. Tenemos que planificar el desarrollo. Tenemos que enseñarle a nuestros muchachos y a nuestra gente esta historia que yo en esta hora que ya casi está finalizando, me quedan 4 minutos.
está con esta historia que nos puede ayudar a comprendernos, a amarnos más, a comprender que somos un encuentro de culturas, encuentro de grupos étnicos. El orejano se enfrenta ahora a nuevos desafíos. El hombre que habita la península, como le decía Porras, al desafío de lograr integrar a gente que viene de otro lado de manera inteligente. Mire lo que está pasando en Europa. Es lo mismo, lo único que más grande. Aquí en Panamá es en un plano más pequeño. El hombre del planeta se va a mover, nos guste o no. ¿Sí? Esa influencia, y aquí no he hablado de los colombianos, que son influencias más recientes, de los venezolanos. Comemos arepa por toda la península. ¿Es malo eso? Hombre, no. Ojalá que haya comida hindú, ojalá que haya comida española, comida inglesa. Ojalá. Tenemos que estar abiertos a los cuatro vientos, pero respetando lo que somos, conociendo esa historia. Eso es lo que nos va a permitir esta integración adecuadamente, respetando nuestra agricultura, nuestra ganadería, valorando nuestras iglesias, comprendiendo al hombre de nuestros campos, teniendo una economía más moderna, sí, intercambiando información por Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, lo que usted quiera. Ese desafío está ligado a lo que nosotros hemos sido. Ese es el mensaje de este programa del día de hoy. José Ezequiel Villarreal, Dania Rodríguez, César Falcón, Lisima Co. Dice que también los Guerini, sí, hay una larga lista de italianos en Chitré. Nicolás Ardito Guerín, Nicolás Ardito Barleta, correcto. Y bueno, muchos otros personajes que sería largo enumerar. Amigos, el tema de hoy, espero que le haya sido de su entero interés, es las minorías étnicas y los grupos étnicos en la península de Azuero. Dios mediante, si el tiempo lo permite, estaré con ustedes el próximo lunes en esta cita con otra temática de Azuero. Esté pendiente en Facebook, en mi página. En el transcurso de la semana siempre voy a estar colocando cuál va a ser el próximo tema de Ágora de Azuero. Le saluda a su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez. Que tengan ustedes un buen día, una buena noche. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.